Jeremías, el profeta sagrado que revela el plan divino de redención y transformación inesperada en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. La voz del Señor llegó a Jeremías, hijo de Hilcía, en la tierra de Anatot. El profundo suspenso en el aire de Jerusalén parecía tejer un manto oscuro sobre el pueblo, donde la corrupción y la apostasía habían sembrado desolación en los corazones de los hombres. Con la grandeza del templo donde él mismo había crecido, desafiando la vista de los desprevenidos, conteniendo un silencio denso y pesado, Jeremías sintió el peso aplastante de su llamado divino, ser la voz de Dios en medio de un pueblo rebelde. Una luz de esperanza comenzaba a brotar, pero su corazón temía el rechazo. Antes de formarte en el vientre, te conocí, resonó la voz de Dios en su interior. Estas palabras, poderosas y llenas de amor, infundieron valor en su ser quebrantado. Con fervor, Jeremías se aventuró a las calles de Jerusalén, donde las gentes adoraban ídolos y sus corazones estaban alejados de la ley de Yahvé. Clamó proclamando advertencias de lamentación, el eco de su voz se perdía entre burlas y desprecios de quienes deseaban callarlo. Destrucción vendrá sobre Jerusalén, pregonaba Jeremías, si no se arrepienten de su maldad. La atmósfera de desprecio se tornó palpable. Un día, la muchedumbre lo apresó, y lo arrojó a una cisterna desértica, buscando extinguir su voz. Así, en la soledad y el sufrimiento, su clamor a Dios se tornó en un profundo anhelo por su pueblo. Cernía sobre él una tristeza que solo encontraba consuelo en la promesa divina, restauraré a mi pueblo. Con el alma desgarrada, recordó las palabras de su llamado eterno y sintió una chispa de esperanza florecer entre las sombras. En medio de su cautiverio, mientras el cruel eco de las burlas resonaba desde la superficie, Dios le reveló una imagen poderosa y transformadora, una nueva alianza. No escribiré más la ley en tablas de piedra, sino en los corazones de mi pueblo, proclamó Jeremías en su mente, con el fervor renovado que pulsaba en su interior. Aunque los días se tornaban más oscuros y la resistencia crecía en su contra, el profeta se enfrentó a un dilema crecimiento. Ante la multitud que lo despreciaba, se detuvo y miró a un niño que miraba con inocencia. En su mirada, encontró la promesa de un futuro renovado. ¿Debería seguir anunciando el juicio que se avecina?, pensó. Pero su corazón latía con la certeza de que todo sacrificio valdría la pena si lograba hacer vibrar la melodía de la verdad en aquellos corazones endurecidos. Las fuerzas que se oponían a él se alineaban, mientras el tiempo avanzaba hacia el juicio de Jerusalén, y la pregunta ardía en su interior, ¿podrá este pueblo escuchar y volverse a Dios? Jeremías se plantó, decidido, en la plaza, su voz resonando con poder mientras proclamaba la urgencia del arrepentimiento. Pero, la respuesta era incierta, cargada de la tensión de una generación que se resistía a la verdad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En ese ambiente tenso, Jeremías sintió que la decisión ante él se tornaba crucial. ¿Proclamará aún el mensaje de redención o guardará silencio ante la tormenta de desprecio? Con cada paso en la plaza, la urgencia de la verdad lo mantenía en pie, como una antorcha en medio de la oscuridad. Todo dependía del pueblo de Israel, y la esperanza de una transformación divina continuaba ardiendo en su corazón, preparándose para lo que el destino tendría a bien revelar. Las sombras de la plaza se alargaron mientras el sol comenzaba a descender, marcando el final de un día que parecía interminable para Jeremías. La multitud, ajena a la tormenta espiritual que se gestaba en el corazón del profeta, murmuraba entre sí, burlándose de su mensaje. A medida que la oscuridad se cernía sobre la ciudad, el temor creció en el interior de Jeremías, los ecos de sus advertencias resonaban como campanas lejanas. ¿Cuándo apartarán su corazón de los ídolos?, se preguntaba. Aún asentados en su incredulidad, sus palabras parecían perderse en el aire pesado,
como hojas secas arrastradas por el viento. No obstante, el profeta sintió que la voz del Señor ardía dentro de él, un fuego que no podía contener. Con determinación renovada, su voz se elevó por encima del tumulto: así dice el Señor, si no volvéis a mí con todo vuestro corazón, el juicio se desatará sobre esta tierra, y no habrá escape. Su declaración hizo que algunas miradas se volvieran hacia él, pero pronto las risas y los murmullos ensordecieron su mensaje. Un hombre se adelantó, denotando desprecio, y desafió: tú, loco, no eres más que un profeta de calamidades. No creemos en tus mentiras. Pero en lugar de fracasar, Jeremías sintió una fuerza sobrehumana fluir en él, y con una claridad que provenía del cielo, le respondió: la verdad es amarga, pero es el único camino hacia la vida. Escucha, oh Jerusalén, porque el juicio de Dios ya está en marcha. Pero hay esperanza, hay una salida a través del arrepentimiento. Poco a poco, el fervor comenzó a resonar en algunos corazones. Unos pocos comenzaron a murmurar, interrogándose sobre la verdad detrás de sus palabras. ¿Podría haber una posibilidad de cambio? Ver sus rostros entre el rechazo y la posibilidad reafirmó el compromiso de Jeremías. Fue entonces cuando el Señor le mostró una visión: un campo de huesos secos, dispersos y muertos, pero con el aliento de vida a punto de ser soplado sobre ellos. Profetiza sobre estos huesos secos, dijo el Señor. Yo traeré aliento a la vida, y los haré un pueblo unido nuevamente. El vislumbre de esta promesa llenó a Jeremías de asombro y de esperanza. Las palabras del profeta se tornaron en súplicas: Espíritu de Dios, sopla sobre estos huesos. Tráelos de vuelta a la vida, vuelve a unir a este pueblo endurecido. Llévalos de la muerte a la vida. La imagen de un pueblo resucitado vibraba en su mente mientras su voz resonaba con el poder de la verdad divina y la promesa de redención. Pero la lucha era palpable, el odio y la ira de la multitud aún latían como un tambor, llenando el aire con tensión. Podía sentir que su vida estaba pendiendo de un hilo, y la decisión de su pueblo se alineaba con el mismo hilo. De repente, un temblor sacudió la tierra bajo sus pies, y un silencio se impuso sobre el clamor desbordante. Esa pequeña chispa de atención aparecía en los rostros del pueblo. ¿Es posible que todavía haya esperanza?, se preguntaron entre ellos. Jeremías, sintiendo la ansiedad del momento, reveló una verdad perdurable: el Señor ha visto la opresión que soportáis. Él restaurará a aquellos que regresan a Él, y hará un pacto nuevo con su pueblo. Así, en aquel instante, un nuevo gancho se autenticó en el corazón de Jeremías: el profundo plan de Dios para redimir a su pueblo estaba aún en marcha, el eco de una promesa ancestral resonando sobre cada rincón de la vida de Israel. ¿Podrían esas palabras de esperanza ver su vida a través de la resistencia del pueblo? La revelación de lo que estaba por venir pesaba en su espíritu, y la expectativa se infundía en su ser. Una voz interior resonó: porque he aquí, los días vienen, declara el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Así quedó Jeremías, en la vigilia de lo que estaba por suceder, consciente de que más allá del juicio, una metamorfosis increíble estaba ante él, aún invisible a los ojos del pueblo, aguardando su momento en el tiempo designado de Dios. Su corazón ardía con la certeza de que todo ello era solo el comienzo de un propósito divino mayor que la simple calamidad. Con fervor y visión renovada, Jeremías sintonizó su aliento con la voz de Dios, dispuesto a atravesar la oscuridad: ¿qué nuevo pacto nos revelará el Señor? La brisa que susurraba entre las calles de Jerusalén traía consigo un aire de inquietud. Jeremías, en el umbral de la plaza, sintió ese frío presagio que le hablaba de confrontaciones inminentes. Con la mirada fija en el horizonte, donde se dibujaban las colinas que rodeaban la ciudad, recordó las palabras del Señor que habían ardiendo en su interior: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Jeremías 1:8. Se preparó para el desafío que se avecinaba. Un momento de calma precedió a la tormenta, y, de repente, una multitud se arremolinó nuevamente, sus rostros marcados por la desconfianza y el desprecio. ¿Qué más puedes decir, Jeremías? ¿Acaso no estamos cansados de tus lamentos?, gritó una anciana, ladeando su cabeza como si deseara desestimar la verdad que el profeta proclamaba. Sus palabras se extendieron como una sombra sobre los corazones de aquellos que ya habían escuchado demasiados rumores de juicio.
Con su espíritu exaltado, Jeremías miró a la mujer a los ojos y replicó con firmeza, porque así dice el Señor, de las entrañas de la tierra haré que surja un nuevo canto, un canto de alegría y redención. La multitud vaciló, algunos contemplando el fuego en sus ojos, otros incapaces de ocultar el odio que hervía en sus corazones. Había un eco de incertidumbre en la multitud, una batalla interna que prometía estallar en cualquier momento. Mientras el caos de murmullos se intensificaba, el profeta sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Con qué propósito me habéis traído hasta aquí?, clamó con voz desgarrada. ¿Solo para escuchar palabras vacías o estas promesas de vida eterna? Dios está con nosotros, y no es tarde para retornar. Las palabras resonaron como un trueno en medio del tumulto, y algunos en la multitud comenzaron a mirar alrededor, cuestionándose si verdaderamente había, al menos, una chispa de esperanza en su desolación. Allí, en medio de la confusión, una mirada de comprensión comenzó a expandirse entre el clamor, como si la esperanza despertara del profundo letargo. De pronto, una figura emergería del fondo, un intérprete de los tiempos antiguos, un anciano con la Biblia en la mano que había querido ser oído, y que al ver el desasosiego del pueblo, de repente se levantó: Jeremías, las palabras que hablas han sonado con eco en nuestros corazones desde hace tiempo. El pacto antiguo ha llegado a su fin, danos la luz del nuevo pacto. Las voces entonces se entrelazaron, un murmullo de asentimiento que crecía y formaba un solo clamor: queremos las promesas del Señor. Jeremías, sintiendo que el clamor de su pueblo retumbaba en su pecho, alzó su voz de nuevo. Escuchad, oh pueblo, el tiempo se acerca, yo pondré mi ley en sus mentes, y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Los corazones comenzaron a latir con fuerza, una conexión se formaba, un hilo invisible que los unía a la promesa de vida y restauración. Sin embargo, un sentimiento de adversidad aún persistía, y Jeremías sabía que lo que estaba surgiendo no sería fácil. Desde la distancia, se escucharon gritos de ira, recordándole que muchos resistirían el mensaje de redención ante la verdad de su condición. Reprimiendo su miedo, el profeta se erguía con valor, sintiendo como la fuerza del Señor lo impulsaba. ¿Qué vendrá sobre aquellos que no escuchan? ¡Ay de vosotros! Porque en este tiempo, el juicio será real, pero hay perdón para quienes se arrepientan. Las palabras emitidas fueron como un grito de guerra, haciéndose eco en las paredes de la ciudad y resonando como susurros de esperanza hacia los corazones contritos. Sin embargo, la lucha no había terminado. Jeremías sintió que un desafío aún más grande se aproximaba. Examinando su interior, una pregunta profunda lo inquietó: ¿cuál será el costo de este nuevo pacto, Señor? ¿Y qué soportaré para ver esta salvación? Con este pensamiento ardiendo en su mente, se sintió impulsado a preguntar: ¿qué más revelará el Señor en su soberanía mientras nos preparamos para este tiempo de transformación? Así, en la penumbra de esa angustiante jornada, Jeremías se animó a ir hacia el futuro, con el espíritu preparado para enfrentar lo desconocido, buscando la revelación de Dios que vendría como un torrente, desbordando su vida y la de aquellos que se atrevían a creer. La multitud se había revitalizado con un espíritu nuevo, aunque la sombra de la discordia aún acechaba. Jeremías, sintiendo la tensión palpable, comprendió que su misión no solo era por los corazones quebrantados, sino también por aquellos que se rebelarían contra la luz que intentaba brotar entre las tinieblas. Se hizo silencio al ver a su pueblo ansioso por saber más. Con el corazón en llamas, Jeremías se preparó para hablar nuevamente. «Oh pueblo mío», exclamó el profeta, su voz resonando con la fuerza de un rayo. «El Señor no os ha olvidado. Así dice el Altísimo, vendrá el tiempo, cuando yo reuniré a mi pueblo, yo los traeré de vuelta a la tierra que les prometí. De la lejanía les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu». Ezequiel 36:26. Esa promesa de restauración atrajo a muchos a oírlo más. Sin embargo, un grupo al fondo, cargado de incredulidad, se burló despectivamente, sus palabras envenenadas cortando el aire: las palabras del profeta son locura. ¿Acaso hay esperanza en nosotros, cuando hemos quebrantado el pacto? Jeremías sintió como la tristeza lo envolvía, le pesaba que sus propios compatriotas prefiriesen el engaño a la verdad. Pero,
Como un manantial que no puede ser contenido, la fe emergió en él con nueva fuerza. ¿Acaso no recordáis el gran poder del Señor? Él es el que hizo salir al pueblo de Egipto. El que los trajo a la tierra prometida. Y no es tan solo un Dios de juicio, sino de misericordia y amor, Deuteronomio 4:37. Su voz reverberó, y la multitud se vio dividida ante la certeza de sus palabras. Algunas lágrimas brotaron del rostro de aquellos que ya comenzaban a dudar de la senda que habían elegido. Pero otros, guiados por la desconfianza, clamaron a Jeremías con rabia: ¿por qué proclamas una esperanza que ya no existe? ¿Por qué nos haces recordar nuestro fracaso? Ante este tumulto de emociones, el corazón del profeta se centró en la dirección del Señor, lo que le dio fuerza para desafiar la oscuridad. Con mano extendida y ojos llenos de fervor, enfrentó a los opositores. Oíd, oh nación, que la voz del Señor es más poderosa que cualquier susurro de desánimo. En verdad, así dice el Señor, y les daré un corazón nuevo, y pondré en ellos un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26. No importa cuán lejos hayáis caído, hay un camino de regreso, y mi Dios espera con brazos abiertos por quienes se arrepienten. Jeremías sabía que la obra del Señor requería más que palabras, entender el sacrificio de aquellos que dirigirían a su pueblo hacia la redención era vital. La atmósfera se tornó pesada, y una neblina oscura comenzó a rodear a aquellos que aún desafiarían la profecía. Una voz resonante retumbó desde las laderas: ¿qué sabe este hombre del sufrimiento que hemos soportado? La multitud titubeó, y el profeta se dio cuenta de que la lucha por la salvación era también una lucha interna. Era un tiempo de decidir. Acercándose, con voz casi un susurro, convocó a la compasión. Entended, mis hermanos, que el sufrimiento no es la finalización de vuestra historia, sino el preludio de la gran restauración. El profeta Isaías ya lo había dicho, que el Mesías llevaría nuestras cargas y sanaría nuestras heridas, Isaías 53:5. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, una luz parecía brillar de manera inexplicable sobre el rostro de Jeremías. De repente, una visión le atravesó el alma, una revelación del propósito divino. En su interior florecía la certeza de que el tiempo de esto no solo era juicio, sino una oportunidad de transformación. Miren bien, el plan del Señor es más grande de lo que hoy entendemos. Este nuevo pacto nos llevará a tiempos de paz y amor, al perdón de nuestros pecados y, sobre todo, a un reencuentro con el Altísimo. Los murmullos entre la multitud cesaron. La confrontación de su realidad y el ardor de la promesa comenzaron una batalla en sus corazones. A medida que la tensión aumentaba, Jeremías comprendió que el momento culminante estaba cerca. Y así, en medio del desasosiego y el clamor de su pueblo, Jeremías levantó la vista al cielo. Señor, ¿no vendrás a darnos lo que todavía no podemos imaginar? Revele tu plan, oh Dios, y llévanos por el sendero que aún desconocemos, pero que está lleno de tu gloria. Mientras el eco de su súplica resonaba en el aire, el antiguo viento sobre la tierra parecía responder, susurrando el inicio de una promesa que cambiaría todo para los que estuvieran dispuestos a oír: haced espacio, oh Jerusalén. Porque en días venideros abriré un camino que nadie ha visto, y mi redención fluirá como un torrente de aguas vivas. El viento sopló con suave insistencia, llevándose el eco de las palabras de Jeremías a cada rincón. La multitud permanecía en un tenso silencio, cada corazón latiendo a un ritmo desigual, a la espera de la respuesta celestial que parecía inminente. Una sombra de expectación cubría la escena, como si el cielo mismo estuviera a punto de abrirse para liberar la verdad oculta. Escuchad, proclamó Jeremías, su voz ahora un rayo claro y decidido en medio de la oscuridad. Así dice el Señor: he aquí, que yo cambio lo amargo en dulce y lo desolado en jardín. Isaías 61:3. La restauración está cerca, y no será como la recordáis. No será un regreso únicamente a la tierra que habitasteis, sino un regreso a un profundo y verdadero conocimiento de mi presencia. Al oír estas palabras, algunos se sintieron reconfortados, vislumbrando un resquicio de esperanza. Otros, no obstante, se aferraban a sus rencores, sin poder liberar la tristeza y el resentimiento que les ahogaba. El aire estaba cargado de una batalla espiritual, y Jeremías sabía que no podría retroceder.
Debía profundizar. ¿Qué decirles del futuro que se aproxima? Continuó el profeta, volviendo su mirada al horizonte iluminado por los últimos destellos del sol. Cuando la opresión y el sufrimiento hayan alcanzado su punto más alto, el Señor enviará su luz, y en medio de la desesperanza, surgirá un Redentor. Escuchad las palabras de los profetas pasados, porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, Isaías 9:2. Los murmullos emergieron nuevamente, pero esta vez apoyados por la inquietud de las revelaciones. Algunos convertían sus pasos hacia Jeremías, mientras otros intentaban mantener la distancia, negándose a ceder a la esperanza. «Oh, nación que ha conocido el dolor», exclamó, su voz atronando como un trueno. «No solo os digo que la luz viene, también os digo que cada lágrima derramada será contada y cada herida sanada. El tiempo de estar dividido ha llegado a su culminación. Mirad, que no solo será una restauración, sino una transformación radical, porque el Señor ha prometido que se me buscará y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Jeremías 29:13. Un estremecimiento recorrió a los presentes. Aquellos que contenían el miedo comenzaron a dejar su armadura de escepticismo. El cansancio de luchar contra una esperanza fugaz se desvanecía lentamente. Una primera ola de arrepentimiento reflejaba en sus rostros, y entre ellos, algunos llantos comenzaron a brotar. Pero al arrepentimiento, advirtió Jeremías, debe seguir la acción. No basta con lamentar la situación presente, debéis andar por el camino que conduciría a la restauración. Así dice el Señor, sus corazones de piedra serán convertidos en corazones de carne, Ezequiel 36:26, y por ello, la obra inicia en vosotros mismos. Es en el arrepentimiento donde hallaréis esa transformación prometida. Como si un espíritu de unidad descendiera sobre ellos, las manos comenzaron a entrelazarse entre aquellos que antes estaban distantes. Un clamor de fe se levantó en unidad: danos, oh Dios, corazones nuevos. Haz llover sobre nosotros tu gracia. Justo cuando la esperanza pareció llenar el aire, un estruendo sordo hizo temblar la tierra. Las sombras se alzaron con más fuerza. Un ominoso murmullo recorrió la multitud como un funesto recordatorio de la oposición que acechaba. Una voz entre la multitud, imperturbable y desafiante, levantó el dedo: ¿acaso hemos olvidado los juicios pasados? ¿Qué garantías hay de que no volveremos a caer? Jeremías sintió un escalofrío recorrer su ser. Había llegado la hora de confrontar la realidad del desafío. Con su corazón inflamado por el fuego eterno de la verdad, levantó su voz una vez más: el plan del Señor es un pacto eterno con su pueblo. Y así como la tormenta pasará, así también debemos confiar que su promesa de redención jamás fallará. ¿Quién está dispuesto a ser parte de lo que está por venir? En los cielos, una respuesta parecía gestarse, una nube espesa rodeaba la cumbre de las colinas hacia las que todos miraban expectantes. La presencia del Altísimo se hacía palpable, como el susurro del tiempo divino a punto de cumplirse. Jeremías, con la mirada fija en el cielo, aguardaba, creyendo que algo monumental estaba a punto de revelarse, y sabía que la verdadera transformación apenas comenzaba. Con voz firme, clamó: «Oh Israel, prepara tu corazón, porque el Rey de Gloria está al borde de manifestarse». La multitud contenía la respiración, luchando por captar la magnitud del momento. La atmósfera estaba cargada de anticipación, el cielo marcado por sombras que danzaban con la brisa, como si el mismo universo reaccionara a las palabras de Jeremías. Sus ojos, fijos en el horizonte, buscaban una señal, una indicación de que la promesa divina estaba a punto de cumplirse. De repente, un estremecimiento recorrió el suelo como un temblor. Muchos se miraron entre sí, la inquietud haciéndose eco entre los murmullos. «¿Qué es esto, si no es un aviso del cielo?», preguntó uno entre los presentes, mientras otros, llenos de temor, retrocedían. Sin embargo, Jeremías se mantuvo firme, sintiendo una llama en su pecho que lo instaba a no retroceder ante la adversidad. «No temáis», exclamó con claridad. «El Señor estará con vosotros hasta el fin de los tiempos. Así dice el Altísimo, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará». Filipenses 1:6.
si hoy os reunís bajo esta nube de incertidumbre, es porque el Santo de Israel está a punto de actuar. Escuchad, pueblo mío, que estas no son meras palabras, sino un llamado a la acción. La multitud comenzó a despertar, la convicción comenzaba a florecer en sus corazones atribulados. Las lágrimas de rencor se transformaban en susurros de oración. Con cada palabra de Jeremías, la esperanza floreció como un campo en primavera, aún con el eco del desafío resonando tras las palabras del escéptico. Cada hombre y mujer respiraba con más facilidad, como si la sombra de sus traumas se levantara un poco más. ¿No recordáis las promesas de nuestro Dios?, continuó Jeremías, con una voz que resonaba tan profundamente en su interior. Él ha dicho, no es por espada ni por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, Zacarías 4:6. Esa es la verdadera garantía de nuestra redención. En este tiempo de angustia, mirad hacia arriba, el que hace brotar el agua en el desierto está en medio de nosotros. Con un fervor renovado, la multitud comenzó a clamar en unidad. Muéstranos, Dios de nuestro Padre, tu salvación. Manifiesta tu poder y tu misericordia. El clamor se alzaba como una ofrenda de incienso, una súplica desesperada que se elevaba hacia el trono de la gracia. Y en ese instante, una luz brillante comenzó a descender del firmamento, bañando a Jeremías y a todos los que se habían reunido a su alrededor. Era una vislumbre de la gloria divina, un recordatorio palpable de la cercanía del Rey de Gloria. Las miradas se tornaron hacia el cielo, y los corazones latían al unísono. Esto no es el fin, sino el principio, dijo Jeremías, sintiendo una fuerza sobrehumana en su interior. El Señor está levantando un remanente fiel. Él está preparando el camino para la llegada del Redentor. Como dice la Escritura, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno será sobre su hombro, Isaías 9:6. ¿Estáis listos para reconocer al que vendrá? En ese momento de revelación, un susurro en el viento contendió una promesa antigua, la misma que resonó en tiempos de Moisés y que prometía un gran retorno. Aquellos que se arrepientan, que clamen a Él, tendrán su salvación y la gloria se manifestará en medio de su pueblo. Los corazones se llenaban con un nuevo significado, una ansiosa expectativa rebosaba, la transformación espiritual que Jeremías proclamaba era un proceso que comenzaba con cada uno. Vigilad, pues el día se acerca, afirmó el profeta, donde el juicio y la salvación se entrelazan de maneras que aún no comprenden. El Señor ha iniciado esta obra y el pacto nunca será olvidado. Con voz resonante y llena de poder, concluyó, la redención está cerca, mas es solo el principio. Así dice el Señor, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. Y aunque ahora nos enfrentemos a la sombra de la oposición, la verdad es que muy pronto conoceréis la gloria de lo que es nuevo. No perdáis la fe, porque he aquí, un nuevo pacto se acerca. Las palabras de Jeremías retumbaron en él. Aire, dejando un eco de promesa que resonaría en los corazones mientras el pueblo aguardaba, expectante, lo que el Altísimo había reservado. En un instante profundo de silencio, la multitud sabía que el cielo, el inicio de una manifestación gloriosa, estaba en marcha, su destino estaba intrínsecamente unido al divino plan de redención que estaba por revelarse. Los corazones de la multitud palpitaban con fuerza, como un tambor que anunciaba lo que estaba por venir. Jeremías, invadido por la gloria que descendía, sintió que el Santo Espíritu cubría su ser, sus palabras resonando como un eco celestial en la vasta noche. Mirad, continuó Jeremías, elevando su voz al cielo, el Señor se manifestará en poder, y los tiempos de opresión serán transformados. Escuchad la palabra del Señor, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Las cadenas de los que sufren serán quebradas, y los que andan en tinieblas verán una gran luz. La multitud ahora estaba atenazada por una mezcla de temor y asombro. Algunos comenzaron a llorar por las promesas que habían olvidado, otros gritaban por desesperación e impotencia. En medio de esa agitación, mientras la luz divina los envolvía, una calma sobrenatural se apoderó del lugar, fue en ese silencio que se vislumbró el poder del noveno día prometido. Como en los días de Noé, la salvación a vuestra esperanza está próxima, exclamó Jeremías, mientras sus palabras se alzaban con la fuerza de un fuerte viento. No se desanimen,
pues el mismo Señor que prometió ser fiel a su pacto está a punto de llevar a cabo su plan. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré en el Señor. Habacuc 3, 17-18. Al escuchar esas palabras, la multitud comenzó a elevar sus manos al cielo, un gesto de entrega y súplica. El aire estaba cargado de fe y expectativa. Jeremías los conducía como un pastor a su rebaño, guiando sus corazones hacia la verdad que trasciende las adversidades terrenales. No se atemoricen por la grandeza de su pecado, porque el Señor dice, aun si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Es tiempo de arrepentirse y volver al Señor. La salvación está al alcance de los que clamen a Él en espíritu y en verdad. El sacrificio será aceptado y la culpa lavada. De repente, una voz resonó, profunda y autoritaria, atravesando el murmullo del pueblo. ¿Quién es este que promete gran redención y habla de arrepentimiento? Un anciano, con el rostro surcado por las huellas de un dolor prolongado, se adelantó. ¿Cómo podemos confiar en que esta vez será diferente? Jeremías, sintiendo el peso de la incertidumbre, levantó su mirada hacia el anciano. ¿No recordáis cómo el Señor nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Cómo en la noche más oscura, la sangre del Cordero salvó a nuestros antepasados? Más aún, la roca, que es Cristo, siempre ha estado con nosotros. 1 Corintios 10:4. Hoy, Él se manifiesta ante vosotros. Mientras hablaba, un rayo de luz envolvía a aquel anciano, como si la misma gloria de Dios estuviese rompiendo la oscuridad que oprimía su alma. Los murmullos se desvanecieron, sustituidos por un profundo anhelo de creer, de alcanzar esa promesa de salvación que resonaba en sus corazones. Sed valientes y no temáis. Instó Jeremías, viendo que la fe comenzaba a encenderse en sus corazones. La redención cegada de nosotros en la incertidumbre cultural y espiritual que nos rodea tiene un propósito divino. Sabed que nuestro Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29, y Él purificará a su pueblo para la gloria de su nombre. Al escuchar esto, algunos comenzaron a caer de rodillas, rompiéndose en llanto. Otros levantaron voces de alabanza, sintiendo que cada palabra de Jeremías era un eco del cielo, un llamado a la transformación. La atmósfera cambió, y lo que antes era desesperanza se convertía en reverente adoración y anhelo de una nueva vida. Escuchad, oh tierra, el Señor está diciendo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Las puertas del cielo se han abierto. Esto no es solo un tiempo de juicio, sino un tiempo de inmensa misericordia. ¿No desean ser parte de esta gloriosa restauración? Con estas palabras, el latido de cada corazón se sumaba en una melodía de esperanza. Pero aún había un misterio que flotaba en el aire. Al final de la reunión, cuando las luces comenzaron a disiparse y el cielo estrellado permanecía, Jeremías giró su rostro hacia el horizonte. Sí, hay un nuevo pacto, y no es solo un eco de promesas pasadas. Aguarda un cumplimiento que ni siquiera imagináis. Mirad lo que está por venir, un progenitor entre vosotros que cambiará todo. Había llegado la hora de demostrar que de la raíz de Isaí surgirá un retoño. Isaías 11:1. Lo que viváis ahora será solo una preparación para la gran revelación. De esta manera concluyó la reunión, pero el murmullo persistía con el eco de las palabras de Jeremías, una anticipación renovada y una profunda interpelación permanecía en el aire. ¿Qué significaba esto para el pueblo? ¿Cuál sería el desenlace del plan soberano de Dios que se estaba revelando entre ellos? La espera se tornaba palpable, como un anhelo ferviente por conocer lo que el futuro traería. Un silencio tenso descendía sobre la multitud después de la poderosa proclamación de Jeremías. A medida que cada persona consideraba las profundidades de sus propias almas, el corazón del profeta latía intensamente, discerniendo entre las sombras de la incertidumbre y la luz de la esperanza. La visión de un nuevo pacto brillaba en su interior, como un diamante en medio de la oscuridad. Escuchad, oh pueblo de Dios, continuó Jeremías, su voz resonando como el trueno distante. La historia que Dios ha escrito para nosotros no es solo un recuento de sufrimientos, sino la narrativa de la redención. El mismo Dios que permitió que José fuera vendido como esclavo también lo levantó como gobernante en Egipto, así, nuestra opresión puede ser la semilla de la liberación.
Las palabras del profeta atravesaban corazones endurecidos y corazones quebrantados por igual, creando una inevitable tensión en la atmósfera. Un mudo murmullo se extendió entre la multitud, como un viento que sopla por las colinas, llevando consigo las cadenas del desaliento. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, retumbó Jeremías, citando las promesas del Señor, y cada palabra resonaba como un llamado a todos los perdidos. Una mujer del pueblo, acariciando a su hijo, rompió en llanto, sintiendo la necesidad de su propia liberación. La angustia colectiva comenzaba a transformarse en un clamor de fe. El anciano que antes planteara su desafío, ahora estaba de pie, iluminado por la esperanza. ¿De veras, Jeremías? ¿El tiempo de nuestra redención ha llegado?, preguntó con un fervor renovado. Jeremías, sintiendo la urgencia del momento, respondió: el Señor está en medio de nosotros, y su brazo no se ha acortado para salvar. Aquel que vendrá será un siervo sufriente, un nuevo Moisés que no solo liberará del yugo, sino que predicará la buena nueva a los quebrantados. La multitud se agitó, y algo que parecía inalcanzable comenzó a brotar en sus corazones. Fue entonces que el cielo se oscureció repentinamente, y un viento fuerte y poderoso sopló entre ellos, trayendo consigo una palpable presencia del Espíritu Santo. Un arrepentimiento colectivo comenzó a alzarse, como llamas de fuego viviente. Así dice el Señor: por nada he de dejar sin cumplir lo que te prometí. Ezequiel 12:28, declaró Jeremías con fervor. Abrid vuestras manos y corazones, está cerca la redención, yo lo veo con ojos espirituales. El profeta de la nueva alianza se acerca, él cambiará el lamento en danza. El espíritu de expectación creció entre el pueblo, y comenzaron a confesar sus pecados a voz en cuello. Las lágrimas brotaban, y la tierra resonaba con el clamor de corazones sinceros buscando un Salvador. Escuchad, gritó Jeremías, con un fervor renovado en su voz. No solo se trata de lo que fue, sino de lo que está por venir. Quizás no sois conscientes aún, pero entre vosotros hay un elegido. Uno que nunca ha sido visto, el cumplimiento de la profecía que trae luz a nuestras tinieblas. Y en ese momento, un rayo de luz brilló como un faro en medio de la tormenta. Jeremías apuntó hacia el horizonte. No ignoréis este señal, mirad hacia la mañana que se acerca. El corazón del Señor sigue buscando adoradores en espíritu y verdad, y ese tiempo se acerca. El día del Señor será grande y muy terrible. Joel 2:11. Así terminó la reunión, pero el eco de la revelación de Jeremías no cesaba en el aire. Una inquietud divina llenaba los corazones, como un profundo anhelo de saber quién sería ese Salvador prometido, y qué sorpresas guardaba el cielo para ellos. El misterio divino aún envolvía a la multitud, dejándolos en un estado de anticipación abrumadora, esperando la próxima manifestación del plan soberano de Dios. La multitud se dispersó lentamente, sus corazones aún vibrantes con la chispa de esperanza que Jeremías había encendido. El viento susurrante traía consigo el eco de las palabras del profeta, flotando en el aire como hojas secas llevadas por un río. Cada paso que daban se sentía pesado, pero también liviano, como si las cadenas del pesimismo comenzaran a romperse. Entre la multitud, un joven llamado Ezequiel sintió un ardor dentro de él, un fuego avivado que no podía ignorar. Si el profeta ha hablado del Redentor, quizás mi vida también podría ser transformada, susurró para sí mismo mientras un mixto de incertidumbre y valor invadía su pecho. Era un simple pastor, pero su alma anhelaba más que las llanuras donde había pastoreado. Mientras tanto, Jeremías se retiró a un lugar solitario en las afueras de la ciudad. Allí, con su corazón doblegado ante el Señor, clamó sin cesar: ¿qué más has revelado, oh Dios? ¿Cuál es el camino que hemos de seguir? En ese momento, el cielo se despejó, y una luz intensa iluminó su rostro, trayendo consigo una voz clara que resonó en su ser: Hijo de hombre, no temas. He puesto en ti mi palabra. El nuevo pacto que presagias es más grande de lo que imaginas. Prepararás el camino y serás un testigo para todas las naciones. Mientras Jeremías esperaba la continuación de la revelación, un mensajero del templo se acercó corriendo, su rostro blanqueado por la urgencia. Profeta, ven, hay noticias del rey. Ha convocado a todos los sacerdotes y profetas.
desea saber más de tus palabras. Con un profundo sentido de responsabilidad, Jeremías se dirigió al templo, el corazón palpitando con la certeza de que su llamada era inminente. Al llegar, el clima se tornó reverente. Los sacerdotes, con sus túnicas blancas, se alinearon, y el brillo del altar se reflejaba en sus ojos expectantes. El rey estaba allí, rodeado de sus consejeros, con el ceño fruncido y la mirada fiera. Jeremías, ordenó el rey, su voz resonando como un tambor de guerra. Háblame claramente. ¿Qué significa esta predicción de un nuevo pacto? ¿Qué esperas que desencadene en nuestro pueblo? Respirando hondo, Jeremías declaró, oh rey, el pacto que está por venir no se fundamentará en leyes escritas en piedras, sino en la profunda transformación de los corazones. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en sus corazones. Jeremías 31:33. Con cada palabra, la sala se llenó de inquietud. Un murmullo se apoderó de la multitud, y algunos comenzaron a cuestionar la autoridad de sus propias tradiciones. ¿Qué significa esto para nosotros?, gritó uno de los ancianos, su voz temblando ante la revelación. ¿Vamos a perder esta institución por una promesa vagamente interpretada? No temáis, replicó Jeremías con una voz que reverberaba autoridad y amor. El nuevo pacto trae consigo una liberación del miedo, una esperanza que no acabará. Las barreras entre Dios y su pueblo serán eliminadas. Él buscará a su rebaño perdido y lo devolverá a la verdad que da vida. Al escuchar esto, el rey se mostró cada vez más inquieto, mientras el aire a su alrededor se tornaba espeso con la tensión de la duda y la esperanza. El reino anhelaba una liberación, pero también temía los cambios que la promesa del nuevo pacto traería a la vida que conocían. Jeremías, sintiendo la urgencia del momento, agregó, pueblo amado, escuchad con atención, vendrá el día en que ni uno solo de vosotros enseñará a su prójimo, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Esta es la promesa del Señor. No solo de restauración, sino de reconciliación. La jornada de la redención comienza en el corazón del hombre. La atmósfera estaba cargada de suspenso, mientras cada persona presente sentía el peso de estas palabras. Entonces, mientras la multitud permanecía en silencio, un susurro fugaz pasó entre ellos, como una brisa que prometía algo inminente. ¿Quién sería este siervo? ¿Sufriente? Los ojos de muchos comenzaron a brillar con una anticipación naciente, mientras el eco de la voz del profeta reverberaba en sus almas. Y así, aún resonando en la sala, se dejó caer la última palabra de Jeremías, porque en las venas de este nuevo pacto, fluirá la sangre del Redentor que vosotros no conocéis. Él está por venir, y prepara un camino de gloria que cambiará la historia de la humanidad. El misterio del plan soberano de Dios emergía, y en el aire flotaba un nuevo gancho, una invitación para que cada corazón buscara respuesta. ¿Estaremos listos para el cumplimiento de la promesa divina que transforma no solo a Israel, sino a toda la humanidad? En medio del bullicio y el murmullo que envolvía al templo, Jeremías sintió que el aire se tornaba denso como la niebla que se cierne antes de una tormenta. Se hallaba en el centro de la crítica y la adoración, los murmullos variables de su pueblo llenaban el espacio, cambiando de incredulidad a expectativa, y en su corazón, un fuego divino ardía, instándole a compartir la verdad que había recibido de Dios. Escuchad, oh Israel, comenzó, su voz firme y resonante, el Señor, el Dios de nuestros padres, ha prometido un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva esperanza. Sus palabras flotaban en el ambiente, cargadas de un peso espiado, como si cada sílaba resuena en la historia misma de Israel. Este pacto no solo transformará nuestro corazón, sino que también unirá nuestras almas bajo la luz de su gloria. Hubo un momento de silencio absoluto, una pausa electrizante, y Jeremías observó los rostros de aquellos que tenía delante, algunos mostraban desprecio, otros estaban intrigados, y algunos con lágrimas en los ojos comenzaban a entrever la posibilidad de un futuro diferente. Pero en el fondo, una pregunta reverberaba, ¿quién sería este Redentor del que hablaba? No busquéis respuestas en los ídolos de barro ni en las promesas vacías de los hombres, continuó el profeta, su voz elevándose aún más. El nuevo pacto será sellado con la sangre del sagrado,
aquel que conoce profundamente cada uno de vuestros dolores y luchas. Él sabía que no podía retroceder, que su misión era urgente, como si el mismo cielo le empujara hacia adelante. Pero, oh pueblo, ¿estáis listos para este nuevo pacto? La transformación que se acerca requerirá un corazón dispuesto a cambiar, un espíritu que se rinda ante el amor del Dios que espera sanar lo quebrantado, exclamó Jeremías, sus palabras resonando como un eco espiritual en la vasta sala. La multitud comenzó a reaccionar, algunos viendo una chispa de esperanza y otros, resistiendo con más fervor. Una mujer, anciana y surcada por el sufrimiento, se levantó con voz temblorosa: ¿cómo podemos confiar en que esta vez todo será diferente? Hemos sido decepcionados por falsas esperanzas y líderes corruptos. Jeremías en el acto sintió una fuerza sobrenatural fluir a través de él, se acercó y respondió: escucha, madre. Este pacto no depende de la fidelidad de los hombres, sino del poder del Dios eterno que no cambia. Él es quien ha prometido que escribirá su ley en nuestros corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. En ese momento, un joven, que había estado callado hasta entonces, levantó su voz: ¿y si no podemos cambiar, si nuestros corazones son duros como el hierro? Precisamente eso es lo que Dios transforma, declaró Jeremías, sintiendo la energizante intervención del Espíritu Santo. Él nos dará un nuevo corazón, uno de carne y no de piedra, para que podamos vivir en su presencia y conocer su amor. De pronto, la sala parecía temblar ante la presencia de lo divino, como si las mismas estructuras del templo estuvieran resonando con el eco de esa verdad. Pero entre esos pensamientos esperanzadores, un grupo se agruparía más al fondo, murmurando con rencor. Uno de ellos gritó: las palabras de este profeta son ilusiones. ¿Por qué hablas de un futuro mejor cuando nuestra realidad es otra? Jeremías sintió el desafío en el aire, la tensión era palpable, sabía que enfrentarían una resistencia a la luz que estaba trayendo. Escucharé vuestras dudas, pero el Señor es el Dios de los imposibles. En los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Lo que estoy anunciando es el tiempo de la manifestación del Redentor, porque el que llama es fiel, y también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. Así, la batalla espiritual comenzó a intensificarse, y en ese mar de rostros, Jeremías los instó a unirse en ayuno y oración, buscando la dirección de aquel que prometía liberación. «Escuchad», exclamó, mientras la multitud permanecía muerta en sus puestos pensamientos. El tiempo de la redención no debería ser un motivo de temor, sino de celebración. Aunque el juicio se avecina, el amor de Dios ha hecho un camino para nosotros, y es por medio del arrepentimiento que tomaremos posesión de él. Al fondo, la multitud comenzó a murmurar entre sí y a contemplarse. Un resplandor de fe comenzaba a encenderse, la expectativa llenaba el aire con un sentido palpable de urgencia. Jeremías, sintiendo que el viento del Espíritu soplaba sobre el lugar, levantó su voz una vez más: ¿estáis listos para abrazar este nuevo pacto? Reconoced al que viene, porque cada uno de ustedes ha sido llamado a ser parte de esta transformación, parte de su historia de salvación. Y cuando, de repente, un fuerte viento sopló, envolvió la sala, y algunas cabezas se alzaron, sintiendo un toque inesperado del cielo. El Rey de Gloria está al borde de manifestarse, dijo Jeremías, y el silencio se convirtió en un clamor, esperando el milagro que estaba por suceder. Con estas palabras fue sembrado un nuevo misterio, uno que dejaba la pregunta latente en el aire: ¿qué significaría esto para todos ellos? Una profunda revelación esperaba ser alcanzada en la luz de la promesa de redención que estaba aún en las alas del futuro, un futuro que continuaba acercándose a pasos firmes en el plan soberano de Dios.